El funcionamiento del sentido común no es exquisito. Por momentos tiende a la grosería y a la mayor simplificación posible. Y esto abunda en los programas radiales, televisivos y en los medios gráficos de comunicación. Si se parte de la iniciativa crítica formulada por los sectores políticos con representación institucional y el Grupo Clarín, puntualizando, señalando, indicando que el tema de la inseguridad no se ubicaba en la agenda de la señora presidenta, sí en la agenda de Scioli, pero importa marcar el déficit, por lo menos discursivo, de relato, y después de una elección que era un amistoso, una semifinal, apelando a la jerga futbolística, emerge con potencia un proyecto, un segundo proyecto, y si va en esa línea todo aquello que impacta de lleno en sectores que constituyen una fuerza radicalizada de progresismo y que apuntaló a lo que se conoce como kirchnerismo durante los últimos años, por lo menos 5 años a esta parte. La baja en la edad de imputabilidad de menores, que ya fue lanzada por el candidato a diputado nacional Martín Insaurralde del Frente para la Victoria, ha merecido, dentro del sentido común, algunas respuestas siempre tibias, porque en la intentona de tomar una bandera que es propia de la derecha, así definida por el propio kirchnerismo, entendiéndose derecha Mauricio Macri, Francisco de Narváez, no es diferente la propuesta, el enunciado, a aquello que esbozó Macri antes de las elecciones, lo que exigió Francisco de Narváez antes de esta elección, y quiero remitirme al año 2009. Año 2009, abril de 2009, en donde Eugenio Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, emitió una opinión que empieza a tomar vigor y fuerza, y es allí donde me quiero detener porque ya no estamos hablando en esto que voy a plantear de sentido común, sino de algo bien estructurado. Zaffaroni habló en abril del año 2009 en una exposición que era fundamental trabajar en el sentido de la regulación, reformulación y aceitar mucho más el fuero de responsabilidad penal juvenil que en la provincia de Buenos Aires tiene ya 4 años de existencia. Y para ello, cuando se habla de la reformulación del fuero de penal, juvenil, de responsabilidad penal juvenil, Zaffaroni agregó que era importante, era necesario bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años. ¿Por qué? Porque el concepto, fuera de la prédica, fuera de el título que es necesario capturar en algún medio masivo de comunicación, lo eufemístico que va ganando terreno, fuera de todo esto, que abunda, lo que estaba planteando Zaffaroni en el año 2009 es lo que está diciendo hoy el candidato del oficialismo, Martín Insaurralde. Mejorar ese punto, mejorar esa estructura, que no es ni más ni menos que fortalecer el sistema punitivo, ese que ha cuestionado Zaffaroni, pero con esta idea que es muy conceptual, es una idea fuerza de práctica, profundiza lo punitivo. ¿Por qué? Porque Zaffaroni entiende que la reformulación del fuero de responsabilidad penal juvenil le daría garantías a los menores, no para que vayan a una cárcel, sino para que puedan ser ubicados en una escuela, para que puedan ser resocializados con nuevos lazos vinculares, etcétera, etcétera. Saliendo del sentido común, uno puede preguntarse desde el buen sentido, ¿por qué entonces no se aplica la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niñas y Adolescentes que tiene plena vigencia? De poca ejecutividad, porque esa ley precisamente consagra los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El derecho a la educación, el derecho a la recreación, el derecho a vivir en un ambiente familiar. Y aquí aparece
un paradigma que no ha sido tocado en estas pseudo discusiones, más bien encorsetadas estas en lo que es el juego electoral, en lo volátil, en lo peligroso. El paradigma que sigue existiendo en la práctica apunta desde todos los costados institucionales del gobierno, digo ejecutivo, legislativo y judicial, a entronizar la idea de una familia tipo que hoy en gran medida no existe. Por lo tanto, las políticas tienden a ser focalizadas porque no son ya las familias tipo como conocemos, mamá y papá y 2 hijos o 3 hijos, sino que hay familias compuestas por madres que tienen hijos con varios hombres. Entonces cuando se acerca la asignación, la discusión es a quién se lo da. Cuando se trata de recomponer el vínculo familiar es con qué padre, si se sostiene con esa madre. Es decir, hay algo que la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes propone como servicios locales, centros de asistencia, consejos locales de niñez para discutir las políticas, algo que no se hizo. Y dudo que se vaya a hacer. Entonces la ley existe. Y viene este proyecto marchando que va construyendo legitimidad en el sector progresista que lo cuestiona, digo, dentro del propio kirchnerismo, que ya se han manifestado por la negativa de bajar la edad de imputabilidad, pero por la positiva de debatir un nuevo esquema en el fuero de responsabilidad penal juvenil que concluye en una baja en la edad de imputabilidad. Y esto se materializa en un cuadro muy claro, muy evidente, de errores para algunos hombres y mujeres del kirchnerismo, aciertos para otros que entienden que la política hoy es electoral. Se encuadra esta propuesta con la designación de Alejandro Granados como nuevo ministro de Seguridad, algo que se va a confirmar el próximo día miércoles, cuando se realice la sesión en diputados y luego en senadores, que trabajará el desdoblamiento ministerial. Queda Ricardo Casal como ministro de Justicia y Granados como ministro de Seguridad. Alguien que tiene su pasado menemista, pero esto no sería lo curioso, hasta le puedo decir anecdótico. Lo concreto es que ha dicho que necesita 100.000 hombres en la provincia de Buenos Aires para prestar seguridad, todas las cámaras posibles. Entonces estamos en un esquema de espiral represivo-punitivo que el doctor Zaffaroni no podría siquiera intentar maquillar en la provincia de Buenos Aires con el aval del gobierno nacional. Esto que estoy planteando genera discusiones y una fuerte preocupación, insisto, en sectores básicamente organizaciones sociales adherentes al kirchnerismo que lo ven como un enorme retroceso y en términos políticos, en las palabras del actual diputado provincial Marcelo Saín de Nuevo Encuentro, ha significado más o menos decir, por parte de Saín, se pueden perder votos, siempre se pueden perder votos. El tema es cuando se pierden votos y también los principios. Este debate está instalado en la provincia de Buenos Aires junto a lo que es policía comunal. Cierro planteando el eje que tiene que salir, por lo menos desde el punto de vista de este programa, del sentido común para abordar lo estructural y saber a qué nos tenemos que preparar o disponer con policía comunal. El nuevo, el flamante, que todavía no asumió, ministro de Seguridad, ha dicho que la gendarmería debe estar a disposición de los intendentes porque son los intendentes los responsables de la seguridad. Claro que con esto muchos intendentes van a seguir sosteniendo que la seguridad es competencia casi exclusiva de la provincia de Buenos Aires. El primer tema para tratar con ustedes en el día de hoy tiene que ver con algo menos masivo, menos circundante en los medios de comunicación, de menos volumen en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, pero que tiene un efecto a futuro, si lo medimos, imprescindible para comprender. Ustedes saben que la legislatura de Neuquén aprobó un proyecto que en definitiva trató la cesión de los derechos que tiene la provincia a favor de YPF y que se consolide el acuerdo con Chevron para que se desarrolle en Vaca Muerta, pero sobre todo en la provincia de Neuquén, lo que se conoce como fractura hidráulica o la búsqueda de energía no convencional. Muy bien, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires ya hay 3 proyectos de ley presentados para que se prohíba el fracking en la provincia de Buenos Aires.
sobre todo en algo que este programa trató junto al integrante del Observatorio Petrolero Sur, me refiero a Hernán Escandizo, y tiene que ver con la cuenca de Claromecó, donde YPF, ya conducida por Galucho, hizo los anuncios pertinentes y están publicados en la página oficial de la provincia de Buenos Aires, que en la cuenca de Claromecó ya hay elementos que consolidan que allí, en el subsuelo, está ubicado el gas y el carbón, no convencional. Rita Liempes, diputada del Frente Progresista Cívico y Social, tendría que decir, pero en la elección pasada estuvo en el Frente Podemos, ya que es de Unidad Popular, el partido que conduce Víctor de Llenaro. Ella habló con Orden del Día respecto a la mirada que se tiene que tener en dimensión de lo ocurrido en Neuquén, donde se votó, donde se aprobó un acuerdo con cláusulas secretas. ¿Qué significa esto en términos políticos e institucionales? La primera parte sobre el fracking en Neuquén y el proyecto que hay para la provincia de Buenos Aires arranca así.